Buenas noches. Es un gozo estar aquí otra vez. Yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en estos días que vamos a estar juntos. Al principio tener una expectativa para ver qué es lo que Dios habla y qué es lo que Dios hace en nuestros corazones. Vamos a estar delante del Señor de forma de que cuando terminemos esta convención, cada uno de vosotros pueda decir que se lleva algo personal. Porque la relación con Dios es algo personal. ¿Sí? No es de grupo. La relación con Dios es algo entre tú y Dios. Y tú tienes, cuando te vayas de aquí, en este tiempo que vamos a tener magnífico, que tú puedas decir: Señor, tú me hablaste. Hemos cantado que queremos oír la voz del Cordero y queremos seguirle. ¿Sí? ¿Es cierto? Así que estamos gozosos porque en este tiempo Dios nos va a hablar. De alguna manera Dios nos va a hablar porque Él tiene mucha misericordia con nosotros. Él es un Dios bueno, misericordioso. Él está atento al clamor de su pueblo. Mirad lo que ocurrió cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto. Cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto, Él se llevó allí 430 años a causa de que se habían olvidado de un Dios. Pero la presión fue tan fuerte que hubo un clamor. Y dice la Escritura en el libro de Éxodo que Dios se acordó de su pueblo. Amén. Hay un clamor del pueblo de Dios que tiene un poder especial, y es que activa la memoria de Dios. Amén. ¿Sí? Tenemos que tener ese clamor delante del Señor para activar su memoria, que Él se acuerde de que hay un pueblo que le está deseando y que le está amando. Amén. Dios es un Dios bueno y Él no tiene que demostrar que nos amó. Eso ya lo sabemos. Lo que resta ahora es que nosotros le demostremos que le amamos a Él. Amén. Él quiere un pueblo que le ame y que le siga a donde quiera que Él va. Como Ruth le dijo a Noemí: donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. ¿Sí? Donde tú mueras, yo moriré y allí seré enterrada. Así que estamos con un Dios que está deseoso de encontrar ese pueblo que clame por Él, que clame a Él, que active su memoria, que se acuerde de que tenía un Dios que le habla cada día, que le anhela celosamente. ¿Sí? Dice la Escritura que intercede, el Espíritu intercede con gemidos indecibles delante del Señor. Amén. Yo quiero traer una primera línea esta noche y quiero hablaros de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que en Dios todo es por gracia. Tú y yo no nos merecemos nada, solamente la muerte. Lo único que nos salva es su gracia. Y lo único que nos va a introducir en el reino es la gracia de Dios. Pero hemos pateado, como creyentes y como iglesia, hemos pateado el concepto de gracia de Dios. Y yo en esta noche quisiera vislumbrar un poquito, traer luz un poco a ese concepto de la gracia. ¿Sí? El Señor, cuando Él vino para dos cosas. Vamos a estar atentos, porque yo voy a hacer preguntas. A mí me gusta hacer preguntas. ¿Sí? Así que vamos a estar atentos.
el Señor vino para dos cosas. Una fue para salvarnos, ¿sí? Una fue para salvarnos. Esa fue la primera cosa por la cual Él vino y se manifestó en carne. Pero el Dios Todopoderoso, Él eso podía haberlo hecho desde el trono, ¿sí? Desde su trono de gloria, Él podía haber hecho eso. Pero había una segunda razón por la cual Él tenía que venir, y era enseñarnos el camino al Padre. Eso no podía hacerlo desde arriba. Él necesitó manifestarse en carne y como hombre enseñarnos a nosotros que somos hombres cuál es el camino al Padre. El único que podía enseñar esto es el que sabía. Si tú vas a preguntar a alguien, es mucho para dónde está la dirección tal, es mucho mejor que tú sepas preguntarle al que sabe llegar, ¿sí? Si tú le preguntas a otro, tú vas a coger un camino errado. Pero si tú le preguntas al que sabe llegar, tienes la opción de poder llegar a la meta. Y en este tiempo final lo que queremos es llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que queremos. No estamos aquí 20, 30, 50 años oyendo, aguantando mensajes tras mensaje, oyendo cosas maravillosas que Dios nos ha traído, pero solamente por ser religiosos, ¿sí? Por justificarnos por el hecho de estar sentado ahí 40 años. No, queremos una vivencia. Tú quieres una vivencia dentro de ti, una realidad de Dios dentro de ti. Amén. ¿Sí o no? Tú necesitas una vivencia de Dios. Tú no puedes solamente oír un mensaje. Tú necesitas tener una experiencia. Realmente, para ser salvo, no necesitamos mucha información. Lo que necesitamos es tener la experiencia de la salvación y de la redención de Cristo. Amén. Para llegar al final, tampoco tú necesitas demasiada información. Lo que tú necesitas es cada día tener una experiencia con tu Dios, con aquel que te salvó. Piensa en esto. Dios no vino a ti solamente para que tú fueras salvo. ¿Sí? Nosotros creemos que somos el ombligo del mundo, pero Dios no vino y Él entregó a su Hijo unigénito solamente para que tú y yo fuéramos salvos, sino para Él poder manifestarse a través de un cuerpo de muchos miembros. Amén. Lo que ocurre es que el principio de todo este camino es la salvación de tu espíritu, la regeneración de tu espíritu. Pero una vez que tú y yo somos regenerados, necesitamos ser guiados del Espíritu de Dios para poder llegar al final de la meta. Si no, no vamos a encontrar la meta. No vamos a quedar en la puerta. Entrar en la puerta no significa haber terminado el asunto. Entrar en la meta solamente significa que tienes una oportunidad para poder correr esta carrera y llegar al final como uno que vence. Amén. Amén o no. No nos durmamos, que es muy pronto todavía. Así que necesitamos entender que tenemos que estar activos en Dios. Usted no viene aquí para oír lo que yo digo. Usted viene aquí para oír lo que el Espíritu está diciendo a su iglesia. Porque si usted solamente se queda con el mensaje, a usted se le va a olvidar.
Pero si usted tiene un impacto del Espíritu de Dios en su vida, eso nunca se le va a olvidar. Es un sello que ha sido puesto en su espíritu y eso nunca se le olvida. Amén. Por eso es lo que necesitamos. Y cada vez que tenemos la oportunidad, como en este tiempo ahora, que tenemos la oportunidad de juntarnos muchos hermanos de muchos lugares, y yo quiero deciros, no sé, el Espíritu de Dios no habla muchas cosas en los distintos lugares. Si usted va a España, Dios está hablando lo mismo que está hablando aquí, porque el sembrador sale a sembrar y está sembrando la misma semilla y lo hace con generosidad. No está diciendo, a ver, a fulano le vamos a traer, a fulano le vamos a sembrar y al otro le vamos a sembrar. No, él coge la semilla y la siembra en toda la tierra. Y ya es una responsabilidad de la tierra que sea buena, que la reciba, la riegue, la cuide para que crezca. Amén. Así que nosotros, como siervos de Dios, lo único que podemos hacer es sembrar la semilla. Y es lo que estamos haciendo aquí. La podemos regar también. Podemos quitar las malas hierbas. Pero yo te quiero decir que Dios se reservó el crecimiento de la semilla. Solamente lo puede hacer Él. Amén. Yo puedo forzar a mi hijo a decirle, tienes que creer en Dios, y le siembro y le riego, pero si Dios no da crecimiento, no va a crecer, no va a dar fruto. Por eso Él se reservó. Y Él se reservó el crecimiento por una cosa. Tiene una razón esto. Y es que nosotros como hombres no conocemos el corazón de los hombres. Solamente Dios conoce tu corazón. Tú me puedes engañar a mí. Yo te puedo engañar a ti, poniéndome muy santo, pero a Dios no lo podemos engañar. Y cuando Dios ve un corazón quebrantado, Él comienza a hacer crecer esa semilla dentro de ti. ¿Eh? Así que tú no te tienes que rendir a mí, ni a la iglesia, ni a los ancianos, ni a fulano, ni a mengano. Tú te tienes que rendir al Espíritu de Dios en tu vida. Y buscar una relación con Él de tal manera que tú le pidas crecimiento. Porque yo te quiero decir otra cosa, y es, en la condición que la iglesia está, no es una respuesta para lo que Dios quiere hacer. Necesitamos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Porque el Señor dijo en el libro de Hebreos que Él quiere llevar muchos hijos. ¿A dónde? A la gloria. Hoy vamos a ver un poquito de eso. Él quiere llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Y cómo se hace eso? Por medio del crecimiento. Amén. Tú y yo necesitamos crecer. ¿Crecer en qué? En el Espíritu de Dios. Recordemos, aún Jesús dice que crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. O sea, no es solamente lo natural, ni es en el conocimiento intelectual. Tú te puedes saber todos los libros del hermano Samuel Fay, del hermano Barry Card, hermano Fran López. Tú puedes conocer todo eso y todavía ser un bebé en Cristo. Porque lo que te da el crecimiento es la relación con Él y el ser guiado del Espíritu de Dios. Porque la Escritura es muy clara, lo leeremos también, porque ustedes no digan que en España no leemos la Biblia, la vamos a leer, pero la Escritura es muy clara en Romanos 8. Los que son guiados del Espíritu, que son hijos de Dios. Pero esa palabra hijos es una palabra que se habla de hijos maduros, hijos que han crecido hasta una estatura que son capaces de oír
la voz de Dios en su caminar diario. Amén. Hablaremos un poquito de la guía del Señor. Así que vemos como Dios necesitó enviar a su Hijo unigénito para guiarnos al Padre. Él era el único que sabía el camino de vuelta. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a intentar Romanos capítulo 8. Vamos a ir a Romanos 8. Vamos a comenzar el capítulo 4. Veo que ustedes tienen mucho hambre, porque habéis establecido 10 reuniones en esta convención. Es un gozo encontrar a gente con hambre, ¿sí? Porque al que no tiene hambre no puede ser alimentado. Pero los que tienen hambre y sed de justicia, ¿qué dice la Escritura? Que serán saciados. Amén. Y veo que ustedes tienen mucha hambre. Así que este es el primer mensaje, pero ustedes van a recibir mucho alimento para que puedan digerirlo como hace la vaca, ¿sí? Que se sienta y medita y medita y medita acerca de las cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Y eso nos da crecimiento. Así que nosotros, ustedes piensan que nosotros somos hijos de Abraham. Qué tímidos son los peruanos. Amén. Él es el padre de la fe. Él recibió la revelación antes de ser circuncidado, por lo tanto no era judío. ¿Sí? Así que él fue padre de los de la incircuncisión y también de la circuncisión. ¿De acuerdo? Así que eso lo dice la Escritura, no lo vamos a leer porque no es el tema. Pero el padre de la fe creía en dos cosas esenciales. Y yo quiero que ustedes, si no se enteran nada más de lo que yo digo, por lo menos estas dos cosas, ustedes recordarlo, porque vamos a estar repitiéndolo. Abraham creyó dos cosas y eso le valió para que Dios lo llamara mi amigo. Qué tremenda privilegio. Es un tremendo privilegio que Dios te llame mi amigo. Ese es mi amigo. ¿Sí? Así que hay dos cosas que él creyó y nosotros como hijos, esa es nuestra herencia de fe y necesitamos creer en esas dos cosas. Si usted no cree en muchas más cosas, pero en esas dos cosas usted tiene que creer para poder llegar al final, y esas las creía Abraham. Vamos a leer en el capítulo 4. Antes de decirlo, yo quiero estableceros algo para que podamos, porque vamos a estar hablando del libro de Romanos y yo quiero que sepamos de qué habló Pablo en el libro de Romanos. ¿Sí? El libro de Romanos, el propio Pablo dice que habla de este evangelio. Entonces yo creía que había nada más que 4 evangelios, pero Pablo dice que el libro de Romanos es otro evangelio, porque Pablo habló de cosas que Jesús no habló. Él tuvo la revelación del cuerpo de Cristo. Él tuvo la revelación de que habría vencedores. Cuando dice, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Él tuvo mucha revelación que Dios le dio, le plació dar. Entonces forma parte de ese quinto evangelio. ¿Sí? En los primeros capítulos, él habla
del lavacro del tabernáculo y del altar de bronce, en los 3 primeros capítulos. En el 4º capítulo y en el 5º capítulo, él habla de los pecadores y del pecado. En el capítulo 5 habla acerca de la justificación por la fe. Recordemos, ahí es donde Lutero descubrió que la justificación no era por obras, sino que era por fe. Amén. Esto es tremendo. El capítulo 6 y el capítulo 7 nos está hablando de cosas muy tremendas. Está hablando del poder del pecado y del poder que hay en nosotros para poder vencer el pecado. Y en el capítulo 8, ese capítulo precioso que tiene mucho contenido y vamos a hablar de él, es ese capítulo donde habla acerca de la guía del Espíritu de Dios. Lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos ser guiados del Espíritu de Dios. Tenemos que oírle y una vez que le oímos, le obedecemos. Amén. Y eso es la guianza del Espíritu de Dios. Observemos esto. Hasta el capítulo 13, 14, 15 y 16, él no habla de los deberes cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que hasta que el Espíritu no estuviera trabajando dentro de nosotros, tú no sabes amar, tú no sabes perdonar, tú no sabes servir. Amén, amén. Tú tienes que servir, ¿cómo? A través de no de una conducta religiosa, sino a través de que el Espíritu de Dios está dentro de ti ardiendo. Amén. Y tú sirves por amor y perdonas a Él. Y por amor también perdonas. Ay, este hermano no lo soporto, pero por amor al Señor yo lo voy. Gloria a Dios. Amén. Si tú miras al que está a tu lado, yo te quiero decir que a lo mejor, no sé si te gustará el que tiene a tu lado. A ver, míralo un poco, míralo. ¿O gustáis? Bueno, algunos sí veo que se gustan, otros menos, pero algunos sí se gustan. Algunos se deben primero, pero bueno, yo quiero decir que muy posiblemente tengáis que soportar a ese hermano por toda la eternidad. Así que es mucho mejor que te vayas acostumbrando a verle la cara y a perdonarle, a amarle, a servirle. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Tú no lo puedes hacer. No te condenes porque tú dices que yo no puedo hacerlo. Y es verdad, tú no puedes hacerlo. Dios te ha hecho como tú eres y sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Sin Él estamos perdidos en el espacio. Somos una mota de polvo. ¿Sí? No valemos nada. El único valor que tenemos nosotros es que Dios nos ha escogido como un vaso de barro para poner dentro la excelencia, que es Cristo en vosotros, la esperanza. ¿De qué? De gloria. Otra vez gloria. ¿Y qué es la gloria? Expresar a Cristo. Amén. Amén. Así que observemos que estamos en un punto que nosotros tenemos que dejar la religión a un lado y buscar la luz del Espíritu de Dios en nuestra vida. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Hasta ahora yo te he servido en mucha ignorancia. Yo te he tratado de hacer lo que tú dices. He tratado de hacer lo que me dicen los ancianos, lo que me dicen los apóstoles, lo que me dicen los profetas. He visto visiones. Todo eso son dones que Dios da a su iglesia.
para ayudarla. Pero eso no es Dios. Una cosa son las cosas que Dios da, pero no son Dios. Tú tienes que encontrarte con Dios, no con el don de Dios. ¿Amén o no? Que tú te pongas de acuerdo con el hermano Víctor y digas, ay, qué bien estoy yo con Dios. No, no te equivoques, tú puedes estar bien con Él, pero Él no es Dios. Tú tienes que revisarte y ver si tú estás bien con Dios. Y yo te digo una cosa, si tú estás bien con Dios, tú no vas a tener problema con nadie. Amén. Uy, qué pocos amenes hay. Si tú estás bien con Dios, para ti no hay problemas. Los problemas y los asuntos se te acaban. Porque tienes la seguridad de Dios en tu vida. Amén. Así que ese es el asunto, es encontrarnos con Él en algún lugar. Y quizás Dios nos dé la gracia de encontrarnos con Él estos días. Una vez más, para que Él nos haga crecer en el Espíritu. Bueno, estábamos con Abraham, y Abraham creyó en dos cosas. Lo dice en el capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. O sea, Dios le dio una categoría a este hombre a causa de la fe. Una posición a causa de la fe. Te he puesto, fue Dios quien se lo dijo, te he puesto por padre de mucha gente. Amén. Gloria a Dios. Dice, delante de Dios. Y ahora vienen las dos cosas de las que creyó Abraham. ¿Y cuál fue el motivo por el cual Dios le dio este título? A quien creyó, el cual da vida a los muertos. Creyó en la resurrección. Te pregunto, ¿tú crees en la resurrección? Porque si solamente has creído en la muerte de Jesús, todavía estamos en nuestros pecados. Yo quiero deciros algunas cosas. La muerte de Jesús lo que hizo fue perdonar nuestros pecados. El derramamiento de la sangre lo que hizo fue limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Pero si nosotros no creemos en la resurrección, yo creo que sí creemos, pero es un aviso solamente. Si no tenemos poder contra el pecado. Podemos ser limpios de la sangre, por medio de la sangre, podemos ser lavados por la sangre, y la necesitamos porque es la sangre del pacto eterno, y caemos y somos limpiados, pero volvemos a caer y otra vez somos limpiados. ¿Sabéis por qué? Porque necesitamos el poder de la vida de resurrección para no caer. ¿Amén o no? Si solamente creemos en la muerte de Jesús, no es suficiente. Necesitamos creer que Él resucitó de entre los muertos y levantó a un hombre espiritual. Ese Jesús no solamente murió en una cruz, en una esfera natural, sino que Él pasó y fue levantado en una esfera espiritual. Y ahora es un hombre con espíritu, alma y cuerpo, sentado a la diestra del Padre en una esfera espiritual, y Él está ayudándonos e intercediendo por nosotros. Él ya cumplió su ministerio terrenal, pero ahora Él no está en una playa ya descansando, no. Él está cumpliendo su ministerio celestial. ¿Cuál es ese? Interceder por ti. Gloria a Dios. Es esa intersección. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, hermanos,
Y estos son conceptos que tenemos que tener muy claros. Cuando hablamos de que el Espíritu intercede por nosotros, el Espíritu no hace nada que no provenga del Padre y del Hijo. Por eso, cuando llegó, Él le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que os envíe al Consolador, y Él os traerá de lo mío. Así que el Espíritu, cuando Él intercede, lo que está haciendo es hacer la intersección del Hijo dentro de ti. Amén. Eso es una seguridad para nosotros. Cuando clamamos y no sabemos cómo orar, todavía hay uno que está intercediendo por ti. Amén. Así que la segunda cosa que Abraham creyó fue esta: que llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando nos encontramos en la realidad de la vida y de la iglesia, de la congregación, porque recordemos, el reino, la iglesia, es relación unos con otros y con el Señor. El reino son relaciones. No hay reino si no hay relaciones. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Dice que el reino entre vosotros está. ¿Qué es lo que hace el reino entre vosotros? Es una relación de unión. Eso es lo que el enemigo le teme: unidad. El enemigo le teme a la unidad. Por eso el Señor no lo puso muy complicado. Dice: donde estén dos o tres reunidos en mi naturaleza, con mi mente, ahí estoy yo. Eso es el reino. Hermano, el reino es Él entre vosotros. Eso es el reino que queremos traer. El reino que queremos traer no es algo mágico, no es algo imaginario. Es Cristo en nosotros y entre nosotros, expresando un cuerpo de muchos miembros. Así que nosotros necesitamos creer en esto, que hay un poder, una vida de resurrección dentro de nosotros que tiene poder para eliminar el pecado. No es solamente que la sangre nos limpia, dice que Él es poderoso para mantenernos, ¿cómo? Sin caer. Aleluya. ¿Y cómo hace eso? Por medio de la vida. De la vida de Él. La vida, ¿sabe lo que la característica que tiene la vida? Y es que puede crecer. Cuando tú ves a un muerto, y si te vas, llegas al día siguiente y ahí está, ni se mueve, ni crece, ni hace nada. Pero cuando tú ves una vida, esa vida se mueve, crece, se manifiesta, se expresa. Eso es lo que la vida de Dios dentro de ti quiere hacer. Está tratando de salir de este vaso de barro, y la única forma que tiene es quebrar el vaso. Por eso ese vaso de barro, que no vale nada, pero que Dios lo escogió. El valor está en que Dios te escogió. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú sabes esto? El valor que tú tienes solamente consiste en que Dios te escogió y puso en ti la excelencia del Espíritu de Dios dentro de ti. Ese es nuestro valor. Y podemos decirle al diablo y a todo el mundo: es verdad, nosotros no valemos nada. No importa los títulos que tengamos, ni las profecías que digamos, ni los mensajes que demos, nosotros no valemos nada. Un momento, pero hay algún tesoro dentro de mí. Hay una excelencia dentro de mí. Hay un perfume dentro de mí. Que si Dios quiere,
vamos a poder dejar salir para que sea una expresión de Cristo en nuestra vida. Amén. Así que no olvidemos que tenemos que creer que lo que no es, sí es. Llamar lo que no es como si fuera. Lo que tú ves imposible, Dios lo puede hacer. Ese es el movimiento de fe que debe de haber entre nosotros. Las cosas imposibles, bueno, las posibles las podemos hacer nosotros. Las posibles las podemos hacer nosotros. Pero cuando viene una imposibilidad, ahí es donde crecemos en fe y en gracia delante de Dios. Decimos, Señor, yo esto no puedo. No puedo. Necesito que tú me ayudes. Necesito que tú lo hagas en mí. Así que vemos como Abraham sí se ganó ese título delante de Dios. Fue el propio Dios el que le dijo, tú eres mi amigo. Y yo sé que también tú queremos ser su amigo. Porque el amigo es el que conoce las cosas de él. El que sabe por dónde va, por dónde camina, por dónde anda. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir Vamos a ir al versículo, al 5, 18. Ustedes saben, bueno, vamos a leer primero en el 9. Estamos haciendo un repaso para dejar una base para poder después seguir hablando. Aunque son cosas que ustedes saben, pero como decía el apóstol Pablo, no me cansa de deciros las mismas cosas. Porque el secreto no está en que usted sepa algo de la Biblia. Lo realmente maravilloso es que podamos caminarlo. Un problema que tenemos los cristianos es este, y es que no es obtener la luz. Hemos obtenido tanta luz, nuestro problema es que no hemos caminado en la luz que tenemos. Y Jesús fue muy claro. Y es que la luz que había en unos hombres, dice, eran tinieblas. ¿Cuánto más sus propias tinieblas? ¿Por qué decía que la luz que había en esos hombres eran tinieblas? ¿Por qué? Si era luz, ¿cómo van a ser tinieblas? ¿Sabes por qué? Porque no las caminaban. La luz que hay en ti es para que la camines. Si Dios te da entendimiento acerca de un principio, es para que lo andes. Si Dios te da un entendimiento de algo de Él, es para que lo camines. Si tú no lo caminas, esa luz que hay en ti es tiniebla. ¿Para qué? Para ti. Te nubla. ¿Sabes por qué te nubla? Porque la mayoría de la gente piensa que lo que piensa es. Y eso es un engaño. La mayoría de la gente piensa que porque yo he leído que Abraham aquí hay un principio que dice que Abraham creía en estas cosas. Yo también creo. Examínate. ¿Tú crees en eso realmente? Porque si tú crees, tienes que caminar en eso. Porque la fe es una fe de acción. Gloria a Dios. No es una fe teórica. No es una fe teórica. Y hermanos, no podemos olvidar el asunto de las relaciones. Las relaciones entre nosotros es nuestro campo de batalla. ¿O no? Las relaciones entre nosotros es nuestro campo de batalla. En las relaciones donde tú tienes que clamar a Dios y decir, yo quiero tener una buena relación con estas personas, con estos hermanos. Creemos lo mismo. No hay un encaje. Ahí es donde Dios quiere que tú crezcas. Porque relaciones es atraer el reino de Dios a nuestro medio. Aleluya. Si siempre estamos
no hacemos nada más que hacerle el juego al diablo. Amén. Sí, mirad lo que dice en el capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, ¿lo tenéis? 5, 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué ocurrió cuando vino Jesús a tu vida? Regeneró tu espíritu, te justificó, ¿sí? O sea, te hizo justo en él, te impartió la justicia de él. Y entonces lo que te hizo fue salvarte de la ira venidera. Lo dice aquí en el versículo 9. Por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? La ira venidera que vendrá sobre todo hombre que no crea en él. En el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso es lo que la muerte hace, reconciliarnos con él. Nos abrió la puerta, una puerta que nadie puede cerrar, porque él es el que abre la puerta y nadie puede cerrar, y el que la cierra y nadie puede abrir. ¿Sí? Así que mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces no hemos sido salvos por su muerte. Su muerte nos ha reconciliado con él y nos ha justificado delante de él por medio del sacrificio vicario de Cristo. Pero para ser salvo plenamente, tenemos que ser salvos por su vida. ¿Qué vida? La vida del Hijo. Por eso el que tiene al Hijo, tiene la vida. Ahora la vida está dentro de ti, pero la vida necesita crecer. Si no crece, no podemos llegar a ser salvos plenamente. Cuando Dios nos regeneró en nuestro espíritu, Él quiere ahora, lo que Él está trabajando con nosotros, es la salvación de nuestras almas. Hermano, la salvación de nuestras almas es lo que Él está trabajando con nosotros. Donde está, en tu alma está tu voluntad. Tú tienes que estar luchando continuamente con 3 gigantes de tu alma. Y ahí es donde Dios está trabajando. Los 3 gigantes que hay en tu alma, todos tenemos 3 gigantes. Hay muchos más, pero todos tenemos por lo menos 3 gigantes. Una es lo que pienso. La mayoría de la gente piensa que lo que piensa es Dios. Si yo me pongo a discutir contigo acerca de la Biblia y yo digo, no, esto no funciona así, esto es de otra manera, tú dices, no. Entonces estamos pensando algo y ambos estamos pensando que lo que pensamos es Dios. Tú tienes que aprender que eso es un gigante en tu vida. De ahí salen las argumentaciones, de ahí salen los conflictos, de ahí salen las peleas, de ahí salen los distanciamientos, tú por allí y yo por aquí. Ese es un gigante tremendo y eso pertenece a mi mente. El segundo gigante es lo que tú deseas en tu corazón, en tu alma. La mayoría de las veces nosotros deseamos algo y hay una lucecita en nuestra conciencia. La lucecita esa en nuestra conciencia es muy fastidiosa, porque aunque tú deseas algo, esa conciencia que Dios puso a todo hombre, no importa si es creyente o incrédulo, es una parte del espíritu que Dios puso en cada hombre y es lo que se llama la luz de la conciencia. Pero nosotros estamos dedicados toda nuestra vida a soplarle la luz a la conciencia. Yo lo deseo,
y lo que hago es argumentar conmigo mismo. Digo, no, yo deseo fastidiar a este fulano porque este fulano me hizo una jugarreta hace poco. Y la conciencia te dice, eso no es Dios. Pero es que Él me lo hizo y tengo razón porque mira, Él se lo merece. Estamos apagando la luz de la conciencia. Ese es un gigante tremendo. Lo que deseo hacer. Y eso pertenece a las emociones, a nuestra alma. Y hay un tercer gigante que es lo que quiero hacer. Esa es mi voluntad. Así que lo que pienso, lo que deseo y lo que quiero. El hombre se está moviendo siempre en esos tres gigantes, haciendo lo que cada uno de esos gigantes quiere que haga. Pero hombre, si has trabajado mucho, date un respiro. Mañana tienes que ir al culto. No, hombre, por favor. Si con lo que has trabajado el sábado, el domingo, levantarte temprano, ir al culto, eso no está bien, porque allí es donde vas a ser edificado. Nosotros soplando más. Y que eso no se apaga. Gracias a Dios que la luz de la conciencia no se nos apaga. Porque hay personas, lo dice la Biblia, que sus conciencias han sido cauterizadas a causa de estar continuamente apagando esa luz. Amén. Ese es el trabajo que tenemos ahora. Dejar que nuestra alma sea salva. ¿Qué dice? Con paciencia ganaréis vuestras almas. El fin de vuestra fe, el principio por fe, creer en Jesús. Pero ¿cuál es el fin? La salvación de tu alma. Eso es lo que Dios está trabajando ahora. Y yo te quiero decir, en esa salvación de tu alma tiene mucho que ver relaciones. ¿Tienes buenas relaciones? ¿Deseas tener buenas relaciones? ¿O eres como algunos dicen, no, es que hay mucha buena gente en el mundo, incrédulo, yo estoy mejor con la gente de fuera que con la de dentro? Bueno, es posible que sean mejores los incrédulos que nosotros. Sí, es posible que sí, porque el Señor dice que Él escogió a lo vil y lo menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Así que sí, amén, diablo, somos lo vil y lo menospreciado, pero tenemos una excelencia dentro que está tratando de levantar su mano y extenderse y llenar todo ese vaso de barro. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios está queriendo hacer. Y Él está tocando fibras sensibles en tu vida. Ojalá en este tiempo toque fibras sensibles. ¿Sí? Y tú seas fiel con aquel que te llamó. No con nosotros. Con aquel que te llamó. Desde el vientre de tu madre. Como dice el Salmo, mis ojos vieron tu embrión. Mi embrión. Bueno, los ojos de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Ahí estaba ya Él diciendo, ay, a este cosita que no es, pero que sí va a ser, por mi palabra, yo lo voy a escoger para poner dentro de Él una excelencia. Gloria al Señor. Hay esperanza para nosotros todavía. Amén o no. Estamos contentos tenemos esperanza en Dios, de que Dios puede cambiarnos. Tenemos esperanza de que el hermano puede cambiar. Porque no vayas a pensar que tú sí puedes cambiar. Mira al que está a tu lado.
Y dile, puedes cambiar. Díselo sin miedo. Dile sin miedo que tienes opción de cambiar. Amén o no. Tenemos oportunidad de cambiar. Y yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar este cuerpo que se me está arrugando por aquí un poquito y se me está cayendo. Que Dios me dé un cuerpo nuevo, resucitado. Ese es el final de la meta. El ser glorificados con un cuerpo nuevo. Pero hay una asignatura pendiente y es la salvación de tu alma. Amén. Lo que tenemos ahora son esos tres gigantes. Cédelo al Señor. Lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú piensas, ponlo a los pies de Jesús. Y seguramente muchas cosas tendrán razón. El problema es que nuestra salvación nunca se basó en razones ni en argumentos, solamente se basó en la redención de Cristo Jesús. Amén. Así que sigamos un poquito más. En el 18 dice, bueno, vamos a ver, sí, en el 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Eso es lo que te justifica. La vida de Cristo dentro de ti. En el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esta palabra constituido, ¿qué significa? Vamos a ver qué significa, porque tenemos que leer la Biblia y llegar a entenderla. Por ejemplo, si yo cojo a uno de vosotros y yo le pinto con pintura la cara, bueno, él se va, se ducha y se la quita. Eso no forma parte de él. Eso no es ser constituido. Pero si yo cojo la pintura y te la inoculo en las venas, eso ha formado parte de tu constitución. Así cuando Adán pecó, lo que hizo fue inocularnos el pecado. Por eso es que cada día los hombres mueren a causa del pecado. Pero Jesús, lo dice ahí en el versículo 19, dice, así también por la obediencia de uno y el recibir de Él, tenemos que recibirle a Él, ¿sí? Todos los que le reciben tienen vida eterna. Los muchos serán constituidos. O sea, esa justicia de Jesús en nuestra vida nos da una constitución nueva, donde ya no tenemos que morir, seguir muriendo. Hemos sido constituidos como Él. Tenemos la oportunidad de ser resucitados en Cristo Jesús. Amén. Y aún llamarle a las cosas que no son como si fueran. Mírate al espejo y dite a ti mismo, no te veo muy bien. Sí, había un hermano que decía que se miraba al espejo y se decía, ¿cuándo te vas a morir? Para que se levantara el hombre nuevo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuándo te vas a morir? Para que se levante el hombre nuevo. Y que ese hombre nuevo destruya a cada gigante en nuestras vidas que están impidiendo tu crecimiento. Amén.
Pero la ley, el 20, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley nunca fue dada para cumplirla. Por eso, porque la ley nada perfecciona. Por lo tanto, como nada perfecciona, a Dios no le servía para llevarte al final, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La ley fue traída para los transgresores. La ley fue traída para mostrar el pecado. Si la ley no dijera que codiciar es pecado, yo no sabría que estoy en pecado, aunque codicie. ¿Sí o no? Así que la ley, ¿qué es lo que está haciendo la ley? Descubrir tu pecado. Por eso el ser humano no puede cumplir la ley. El único que la pudo cumplir fue Cristo Jesús. Recordando esto, que tú y yo no somos como Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Uy, algunos se creen que somos Jesús. No somos como Jesús. ¿Cómo? ¿De dónde vino Él? Del Padre. Él era el Señor del cielo. Y vino y Dios lo puso aquí en un cuerpo de muerte. ¿De dónde vinimos nosotros? De una fuente de la tierra. Y fue puesto Adán también en el mismo lugar que Jesús. Cuando ambos estaban en el mismo lugar, no significaba que fueran iguales. ¿Por qué? Porque provenía de fuentes distintas. La fuente de la cual provenimos es lo que determina quién eres tú. ¿Amén o no? Este cuerpo es muy evidente que proviene del polvo, porque cada día se envejece. Pero hay una nueva criatura dentro de nosotros que no proviene de Adán, sino que proviene del cielo. Es una nueva criatura que proviene de la regeneración de Cristo. Y esa nueva criatura es la que puede llevarte a la vida eterna. ¿Amén o no? Aleluya. Es lo que Dios te dio. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero a la vez también Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Bueno, entonces ¿la tengo o no la tengo? Sí tienes la vida eterna, pero a la persona tienes que atraparla y traerla del Espíritu a tu alma para que venza esos tres gigantes. Amén. Sigamos, porque aquí queremos llegar un poco. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, en el versículo 21, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Así que comenzamos con la gracia de Dios al principio, cuando la ley nos descubrió el pecado, hubo una sobreabundancia de la gracia. Pero Dios nos quiere llevar a un lugar, y es donde la gracia reine. Desde un lugar donde Él nos da la gracia como un don gratuito, hasta un lugar que Él nos quiere llevar, donde la gracia reine en tu vida. Porque todo es por gracia. Amén. Tú no puedes llegar al final, delante del Señor, sin su gracia. Y esa gracia, ¿cuál es el final? Dice, para vida eterna. Para vida eterna. Prosigamos en el capítulo 7. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hermano? Hasta la 1, ¿no? Bueno,
hora, pero vamos a seguir un poquito más, porque sí quiero dejaros aquí cuál es nuestra lucha. Lo dice, lo habla en el capítulo 7 del Romano. En nosotros cada día se están relacionando 4 leyes. Lo dice el libro de Romanos capítulo 7. Vamos a ver el apóstol Pablo, qué es lo que dice. Vamos a ir al capítulo 7, el versículo, vamos a comenzar en el 14 para ver que la ley ciertamente era buena, pero tenía un propósito. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, verso 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Hay otras versiones que dicen no lo apruebo. Pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué lucha, ¿no? ¿No es la misma lucha que tenemos nosotros? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque me dice por dónde debo de ir y qué es lo que no debo de hacer. En el 17, de manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entendiendo esto, que esto no me quita la responsabilidad. Este versículo se ha utilizado muchas veces para quitar al hombre su responsabilidad. Y no podemos quitarnos la responsabilidad. Tenemos un cuerpo de pecado, que es ese que ustedes ven. Ese cuerpo de pecado está aquí. Pero hay una responsabilidad, porque Dios ha puesto un Espíritu Santo dentro de ti y una conciencia, una luz que está dentro de ti. Así que hay 2 fuerzas que están dentro de ti luchando continuamente. Lo que le pasaba a Pablo, el gran apóstol Pablo. En el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Yo quiero explicaros esto. ¿Por qué el querer el bien está en ti y en mí, pero no el hacerlo? Recordemos lo que dice Filipenses capítulo 3, que Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando leemos este versículo decimos, bueno, pues entonces nos quedamos tranquilos. Porque como Él lo produce, vamos a esperar que Él lo produzca. Pero esto no funciona así. El querer es algo que el Espíritu te da cuando tú naciste de nuevo, cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo, cuando estás en un ambiente como este, donde el Espíritu se está moviendo y te está hablando y te está creando un ambiente, una atmósfera donde el Espíritu está trabajando contigo. Entonces tú dices, yo quiero esto, yo quiero esto. Eso es gratis, no te cuesta nada. Pero para que Él produzca el hacer, Él tiene otra forma para producir el hacer. Él produce el querer dándote el Espíritu, pero el hacer lo produce por medio del quebrantamiento del Espíritu. Él te dio el Espíritu y tú dices, yo quiero. Pero cuando andas en el camino y Dios permite pruebas en tu vida, eso es lo que te hace fuerte a ti, en el Espíritu, porque clamas a Él y viene la ayuda del Espíritu. Viene la ayuda de lo alto. Amén. Así que estamos queriendo, pero ahora para hacerlo hay una inflexión en esto entre el querer y el hacer. Y eso es el quebrantamiento del Espíritu en tu vida. Amén. Donde Dios tiene que trabajar con nosotros. Ahora dice aquí,
Así que queriendo yo hacer el bien, el 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está la primera ley. La ley de Dios es una ley buena, es santa, es perfecta, fue dada por Dios y fue escrita con el dedo de fuego de Dios. Así que todo provino de Dios, pero no era suficiente para darte la victoria sobre el pecado, porque solamente trabajaba en la conducta externa. No hagas, no digas, no vayas, no te vistas de esta manera, tienes que meterte en el orden. Una de las cosas que quiero deciros es que el orden no nos perfecciona. Solamente podemos ser perfeccionados por medio del Espíritu. Pero cuando tú tienes el Espíritu te va a llevar a hacer las cosas decentemente y en orden. Amén. Pero no podemos invertir esto. Tú no puedes comenzar con el orden para llegar al Espíritu. Tienes que comenzar en el Espíritu para que el Espíritu te revele el orden que Dios quiere para tu vida, para tu iglesia, para tu familia, para tu congregación, para los ancianos. Es el Espíritu el que te lleva al orden, no el orden al Espíritu. Tú te puedes someter en la carne a los ancianos y todavía no crecer. Tú tienes que descubrir qué es esto de un orden espiritual en tu vida. Tienes que desearlo porque esa es tu protección. Amén. Así que la primera ley es la ley de Dios, que es buena, pero no es capaz de hacerte victorioso. Seguimos leyendo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente. Hay otra ley que es no solamente la ley de Dios, sino la ley de mi mente. Hay una conciencia en tu vida que también es buena. También es buena y está trabajando en tu vida. Esa es la que queríamos antes apagar. Esa es la lucha que tenemos. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mirad el gran apóstol Pablo, que había subido al tercer cielo, que había visto cosas que no podía ni siquiera contar, que había resucitado muertos, había tenido toda la revelación, el mayor apóstol que ha habido en la historia. Este hombre estaba diciendo: miserable de mí. ¿Por qué? Veía su impotencia delante de Dios. Él no podía hacerlo. ¿Por qué? Lo dice ahora. Dice: bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Dos leyes que son buenas, pero que no son suficientes. Más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las cuatro leyes: la ley de Dios, la ley de la mente, la ley del pecado y de la muerte, que es la que está trabajando en nuestra vida. Pero damos gracias a Dios por la ley del Espíritu de Cristo Jesús. Esa es una ley de vida. Esa vida que puede crecer en ti. Esa vida que puede saltar dentro de ti. Gloria a Dios. Si tú crees en Él y tú tienes necesidad de Él y vas, y si tienes sed de Él, dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Saltar. Estamos realmente
embarazados. Estamos realmente embarazados, porque mi embrión vieron sus ojos. Y ahí estaba. Ya ha crecido. Está creciendo. Ya hay miembros. Ya hay sentido. Y la vida de Cristo está ahí. No la apaguemos, hermanos. No la apaguemos. Porque es necesario que eso la dejemos crecer. Mirad, el principio de la gracia fue por el amor que Él te tenía a ti. ¿Sí? Haz de esto un asunto personal. Vamos a ir terminando porque veo que estáis cansaditos de los viajes, pero dejadme que os diga esto solamente. Al principio, todo lo que ocurrió fue que Él te amó. Fue su amor que derramó su gracia en ti. Amén. Pero para que la gracia reine, es necesario demostrarle a Él que tú le amas a Él. ¿Vemos la diferencia? Es la misma gracia, pero ahora en la dirección contraria. Porque Él derramó su amor, ¿dónde? En nuestros corazones. Y ahora Él te ha hecho administrador de ese amor. Hermano, Él te ha hecho administrador del amor que Él se ha derramado en tu corazón. Y tú y yo lo único que sabemos hacer es amarnos a nosotros mismos. Si hay dos naranjas, una chica y una gorda, y está el hermano ahí esperando a ver quién coge la chica y quién coge la gorda, y tú dices, cojo la gorda. Y el otro se enfada. ¿Por qué te enfada? Eso es normal. Yo cojo la gorda. ¿Tú cuál hubieras cogido? Le pregunta al otro. Se dio la chica, dice, por eso yo te la he dejado. Vemos que Dios está trabajando con nosotros en generosidad con Él y en generosidad con los hermanos. Cuando Dios derramó el amor en nuestros corazones, Él te hizo administrador de su amor. Y Él te está vigilando para ver qué estás haciendo tú con ese amor. ¿Hacia dónde lo estás dirigiendo? Amén. Él quiere que lo dirijas a Él, para que su gracia reine en nosotros para vida eterna. Amén. Que el Señor nos bendiga por esta noche y lo dejamos aquí y seguiremos si Dios quiere. Que el Señor nos bendiga grandemente.